La enseñanza como problema político. Para comenzar con el texto, la autora se sitúa en una definición de la transmisión que escapa a esa concepción del docente que inculca conocimientos en la cabeza del alumno sin posibilidad reflexiva y apunta a una definición de la transmisión de carácter crítico y constructivista del conocimiento. Luego, al tratar de enmarcar la educación en un espacio politizado, toma a Julia Speleta, quien planteaba que los problemas en el ámbito pedagógico no debían reducirse al ámbito doméstico. Por ejemplo, si hay un niño que no presta atención en una clase, podría pensarse, desde una perspectiva doméstica, que se durmió tarde por jugar en su casa. Esto genera un gran vacío de acción cuando el problema real puede ser un problema social, como por ejemplo que la familia del niño no tiene para comer y no puede permanecer despierto en la clase, por ende. Es entonces cuando debe pensarse en institucionalizar estas cuestiones y por ende politizarlas. Y cuando se habla de politizar, se refiere principalmente a crear políticas de Estado para combatir las problemáticas, como por ejemplo que la escuela tenga un espacio de comedor donde los niños puedan comer para desempeñarse mejor en la clase. En este sentido, las políticas mencionadas implican decisiones de inversión del Estado en recursos económicos y materiales para el desarrollo de estos fines. Por eso mismo, hablamos de responsabilidad del Estado en esta cuestión. En este sentido, a pesar de la reforma educativa, no se ha logrado aún institucionalizar los problemas pedagógicos y por ende politizarlos. Es más, la reforma tampoco analiza la implicancia en el proyecto político. Por lo tanto, la didáctica queda escindida del análisis político de la educación, y por ende, con propuestas que omiten las condiciones sociopolíticas, y por lo tanto, invisibilizándolas. A pesar de esto, han habido didácticas que teorizaron el análisis del condicionamiento de la enseñanza, entendiendo que en la práctica pedagógica se juega el proyecto político, que las propuestas de enseñanza no son inmunes a los condicionamientos ambientales y sobre todo que pueden encontrar límites en la práctica aquellas didácticas que se inscriben en la producción histórica de la igualdad, ya que los supuestos homogeneizadores no encuentran lugar en todos los ámbitos. Por otro lado, si bien se espera que las políticas educativas apunten al mejoramiento de la enseñanza, estas apuntan el problema del planeamiento a la definición de grandes propósitos y previsión de condiciones organizativas, normativas, institucionales y presupuestarias. En esta perspectiva, la didáctica asume una mera función instrumental. Se planifican las políticas en un nivel macro, como si las definiciones pedagógicas que se toman en ese nivel fuesen independientes de la práctica, como si el planeamiento genera que los educadores encontraran en el nivel micro las soluciones a las problemáticas pedagógicas. En un análisis político-educativo, lo que falta es someter a análisis las opciones de los docentes en el marco de las condiciones institucionales. Por eso, no hay una correlación entre los recursos puestos en juego por la política y los resultados en el aprendizaje. Por ende, muchos de los que asumen el diseño de las políticas educativas desconocen el saber del planeamiento en relación a las formas concretas en que la educación se convierte en experiencia. Cuando se analiza la enseñanza como problema político, se encuentra el debate entre quienes pretenden limitar la acción del Estado al financiamiento y evaluación de las escuelas, contra quienes responsabilizan principalmente al Estado en el mejoramiento de la acción pedagógica de las escuelas. Del otro lado está el discurso pro-autonomía, que prolonga el desconocimiento del nivel didáctico en el planeamiento de la gestión política, porque apoya que la idea de la definición pedagógico-didáctica se realice a nivel micro. En este texto se plantea que la enseñanza es el problema que las políticas educativas deben plantearse. Un ejemplo del supuesto pro-autonomía es la creación de los CBC en los 90, tratando de crear políticas de dominación de la enseñanza.
Estas políticas desproveen a los docentes de instrumentos para abordar situaciones análogas con las mismas u otras estrategias que les proveen. Además de que en este modelo, el problema didáctico sobre bajo qué condiciones deben aprender los jóvenes no aparece al principio, sino que primero se plantea el esquema general y se deja para el final, o quien enseña, el problema de la enseñanza. Con todo esto, se entiende que la enseñanza es un problema que deben resolver los políticos analizando primero el proyecto didáctico para que se alcancen los propósitos y después se establezcan las condiciones materiales, organización institucional, presupuesto, normas, para operar problemas que surgen bajo los enfoques del planeamiento. Esto es necesario porque generalmente las innovaciones que se generan al nivel del planeamiento tienen menor envergadura que el problema a mejorar. Un ejemplo de esto es el programa de aceleración de 2003, donde solo un 10% de los afectados encontraron solución. Aquí el desajuste entre el problema y su solución empieza en la imprecisión de estrategias y recursos pedagógicos con los que se cuenta para afrontar el programa. Por eso, la política debe hacerse cargo de acumular el conocimiento institucional, pedagógico y didáctico para proveer de mejores herramientas con las cuales intervenir en las escuelas. Por esto mismo, Flavia Terici plantea que la enseñanza es un problema didáctico y la didáctica es un problema político.